Buen día, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a compartir una porción de la Escritura. Gracias al Señor por este tiempo que permite que estemos reunidos. Vamos a compartir en esta mañana una porción que se encuentra en el libro de Josué. Justamente estamos estudiando ese libro. Josué en el capítulo 22. Y vamos a leer esta porción en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios, Josué capítulo 22, versículo 1. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, y les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved. Regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Bueno, vemos aquí en esta porción, justamente estamos estudiando el capítulo 12, los que pueden asistir, estamos viendo los dos grupos en que está dividido Israel en la conquista. Un grupo no entró en Canaán en cuanto a la posesión, el otro grupo sí. Sin embargo, vimos que estos dos grupos, como una sola nación, conquistaron Canaán. Todo eso lo vimos el miércoles anterior. Pero ahora vemos aquí que llegó el momento de que estas dos tribus y media regresen a su lugar. Y aquí hay mucha enseñanza para nosotros. Porque podemos leer, como siempre decimos, como simplemente un hecho histórico. Pero lo que a nosotros nos interesa aquí es la enseñanza espiritual. Nuestra vida está llena de etapas. Cuando estudiamos el libro de Génesis aprendimos que Dios determinó las etapas, en los días, las semanas, los meses, los años. Etapas, algunas etapas pequeñas y otras etapas más grandes. Aquí vemos a este grupo que llegó al final de una de las etapas y van a volver a su lugar. Y bueno, ahí está realmente lo que debemos prestar atención. ¿Qué es lo que la palabra nos enseña acerca de las distintas etapas? A veces cometemos el error, cuando cambiamos de etapa, de cambiar también de actitud. Mientras estaban en guerra era una actitud. Esto a veces nos recuerda cuando pasamos una circunstancia de tener algún familiar enfermo, algún familiar con problemas, oramos fervientemente. Pero luego esa etapa pasa y ya no somos tan fervientes. Pero mire aquí lo que dice el versículo 5. Ellos van a volver, van a empezar otra vida. Y dice la palabra de Dios, Josué 22, verso 5, solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Es muy interesante esta porción aquí en el verso 5. Va a comenzar una nueva etapa. Nuestra vida está llena de nuevas etapas y los que tenemos cierta edad
Hemos visto muchos fracasar cuando cambian las etapas. Una cosa que me llama la atención es cuando nuestros jóvenes cumplen 18 años. Ahí tienen libertad para elegir. Hay un gran número que fracasa. Lo primero que hace es se deja de congregar. Conocemos tristemente a varios cuando cumplen la mayoría de edad. Otro grupo que fracasa cuando se casan. Mientras eran solteros, eran muy fieles al Señor. Formó un nuevo hogar y ahora ya no tiene tanta fidelidad al Señor. Ni hablar cuando el Señor nos prospera. Mientras no teníamos posibilidad, no perdíamos un culto. Pero si el Señor nos prospera, por ahí ya nos vamos de viaje, y el Señor ya no es la prioridad. Hay muchas cosas que cambian. En nuestra vida estudiamos al comenzar a ver el libro de Josué, que el libro de Josué habla de cambios muy importantes en la vida del pueblo de Dios. Y dijimos que para conquistar Canaán tenemos que estar dispuestos a los cambios. Muchas cosas cambiaron a lo largo de la conquista. Y así también cambian a lo largo de nuestra vida. Cambios. Cuando leemos las cartas del apóstol Pablo, vemos que la vida del apóstol Pablo estuvo rodeada de muchos cambios. Muchos cambios. ¿Y cuál es el deseo de Dios? Bueno, el deseo de Dios es que a pesar de las circunstancias, no cambiemos nuestras prioridades. ¿Se acuerda? Hace poco consideramos la porción donde Dios compara nuestra vida con la de un constructor. Y un constructor sabe que va primero, ¿verdad? ¿O usted cree que cualquier cosa va primero? No, hay un orden en una construcción. Y así también usted y yo tenemos que saber qué es lo primero. A algunos parece que se olvida qué es lo primero. Pero gracias al Señor que tenemos en la vida del apóstol Pablo un hermoso cuadro. Y ni que hablar en la vida del Señor Jesús. Evangelio de Marcos, capítulo 1. Vamos a ver un poco la vida del Señor andando en este mundo. Marcos, capítulo 1. Si hay algo que realmente nos llama la atención y es uno de los flagelos de este tiempo, es la experiencia de la soledad. Eso produce un gran cambio. Hablaba con un hermano esta semana, la esposa falleció de COVID. Estuvieron casados 35 años. Me dice, a la madrugada la busco, cuando me despierto. Dice, eso es lo más duro, la soledad. Eso también forma parte de nuestra carrera. A veces demasiado nos abrazamos al presente y después el Señor permite una circunstancia. ¿Y será que acaso vamos a cambiar? Recién veíamos este cuadro. Josué les habló y les dijo, ustedes no tienen que cambiar, por más que ahora se van a ir a otro lugar. ¿Y acaso así también es nuestra vida? Marcos capítulo 1 y el verso 35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Así que esta es una de las experiencias. Dijimos, hay distintas etapas en nuestra vida. El problema es que muchas veces eso hace que cambiemos. La palabra desierto que encontramos aquí en el original dice un lugar muy solitario. Hay dos tipos de soledad. La soledad muchas veces es una actitud. La soledad no tiene nada que ver con la ausencia de la gente. A veces estamos rodeados de gente y estamos solos. Sobre todo si usted es mamá, papá, tiene que tomar decisiones.
Si tal vez el Señor lo bendijo con un emprendimiento, usted tiene que tomar decisiones. Entonces va a sentir la soledad. Salmo 142. David habla mucho acerca de la soledad, ya hemos visto en otra ocasión. David. Salmo 142 y el versículo 4. Mira a mi diestra y observa, pues, no hay quien me quiera conocer, no tengo refugio ni que hay quien cuide de mi vida. En el original dice, no hay quien se preocupe por mi vida. La soledad. La soledad muchas veces vamos a experimentar como si fuera un muro que nos separa. Y hay dos tipos de soledad. Una soledad es por causa de ser fiel al Señor. Otra soledad es por ser mal llevado, eso es otra cosa. Hay creyente que está todo el tiempo solo porque todo el tiempo se está peleando con alguien. Bueno, no estamos hablando de ese tipo de soledad, sino de esta experiencia. El muro antes no estaba. Y en la Biblia hay varios ejemplos de matrimonios que tuvieron problemas para relacionarse. Por ejemplo, Isaac y Rebeca. Por ejemplo, Abigail y Nabot. Ellos no se comunicaban. Y muchas veces esta experiencia también es el resultado de una conclusión equivocada. ¿Nunca se equivocó en su apreciación? Vamos a ver a uno que se equivocó. Primera de Reyes, capítulo 19. Elías se equivocó. A veces así nos pasa. Es tal agobiante la situación que llegamos a una conclusión errónea. Primera de Reyes 19, verso 9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Hace poco estuvimos viendo acerca de las cuevas. La creencia es que en la antigüedad la gente vivía en las cuevas. En realidad, esa creencia es errónea. La cueva era lo peor para ir a vivir. No había ningún tipo de comodidad, faltaba higiene. Así que era un lugar realmente depresivo. Y Elías, igual que David y sus hombres, fueron a parar a una cueva. Y dice el verso 10, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Qué está diciendo Elías? Algo equivocado. Así también a veces pasa. Pasamos por una circunstancia y nosotros hacemos nuestra propia lectura. No, dice, a mí nadie me quiere, nadie me ayuda, yo soy el único que está pasando esto. Pero sin embargo, vemos en la Escritura que tal cosa no era así. Primera de Reyes, capítulo 18, y el versículo 4. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cueva y los sustentó con pan y agua. Dios sabía esto, pero Elías no lo sabía. Y así también pasa en nuestra vida. A veces creemos que somos lo único, que estamos solos. Los únicos que nos pasan circunstancias adversas. Y el enemigo aprovecha ahí. Pero ¿qué fue lo que el Señor le dijo? Versículo 11. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en
el terremoto. Bueno, vemos aquí la experiencia de Elías. Él tuvo esta visión. Lo primero que Dios hizo fue hablarle. Si tal vez estamos con esta experiencia de sentirnos solos. Como dije, a veces no estamos solos, pero nos sentimos solos. Lo primero que tenemos que recurrir es a la palabra de Dios. Dios le habló y le dijo, salí de ese lugar. A veces el lugar donde nos escondemos es una adicción. Hay mucho tipo de adicción. Hoy está de moda la adicción de los ciber, de las redes. Eso es una basura, especialmente tengan cuidado con las criaturas. Sáquenles eso. Bueno, hay muchos lugares donde los creyentes nos escondemos. ¿Y cuál fue la solución? Bueno, en primer lugar le habló, le dijo que saliera. Y luego, dice el verso 15, le dijo, ¿por qué no te pones a hacer algo? ¡Qué bárbaro! Cuando nosotros caemos en ese error y tal vez vivimos esa experiencia dura de la partida de un ser querido, de la partida de hermanos, hay hermanos que gracias al Señor no se fueron todavía a nuestra patria, pero no sabemos más nada de ellos. Bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Escuchar la palabra de Dios y ponernos a hacer algo. Dice el verso 15, le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Así que aquí vemos la solución, la palabra de Dios y hacer algo. Hay tantas cosas para hacer en la obra de Dios. No, nunca encontré a alguien que esté aburrido, salvo que se haya equivocado, así como hizo Elías. Una conclusión equivocada. No hace falta obrero, está todo. Así me dijo un día una hermana, ¿a qué voy a venir yo acá si acá hay de todo eso? Bueno, porque no quiso ver. Siempre hay algo para hacer. Bueno, aquí vemos cómo Dios trató con Elías. Él no era el único que estaba pasando esa circunstancia. Job capítulo 29. Si usted es observador o observadora, se habrá dado cuenta que cuando cambia la circunstancia de nuestra vida, muchas veces cambian nuestras prioridades. Parece que nuestra vieja creación nos da permiso. No, dice, te echaron de tu trabajo, dice, tómate unas vacaciones espirituales. ¿De dónde saca eso? O tal vez se enfermó o partió un ser querido. No, dice, vamos a descansar. No encuentro en la Biblia ningún lugar que diga así. Libro de Job, capítulo 29. Y el versículo 1. Aquí nos muestra un cuadro de alguien que no quiere aceptar su realidad y anhela por el pasado. ¿No le pasó así? Si tal vez usted ya no tiene tanto cabello como yo, o ya perdió su línea, y algunos anhelan otras cosas. Dice, volvió Job a reanudar su discurso y dijo, ¿quién me volviese como en los meses pasados? Como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite.
A veces así hacemos también nosotros. Anhelamos nuestra juventud, nuestros comienzos, anhelamos otras etapas. Tal vez compartimos con compañeras y compañeros en el Evangelio. Hoy ya no están. Este es un tiempo así. Este es un tiempo donde las cosas cambian rápidamente. Meditaba yo estos días cuántos hermanos conocidos partieron. Nada va a volver a ser igual. Lo único que va a volver a ser igual es la fidelidad de Dios. Eso no va a cambiar. Pero nosotros tenemos que tener una actitud de fe. Así como Josué le dijo a esto, no vayan a cambiar, dice. Ahora van a vivir otra nueva vida, no vaya a cambiar. No vaya a cambiar. Job anhelaba por su pasado. Hay muchos cuadros en la Biblia. En el libro de Génesis tenemos otro cuadro, José. José es un cuadro, como sabemos, de los vencedores. Cuando miramos al apóstol Pablo, Pablo terminó su carrera alentando a los demás. A él no le afectó. Yo siempre digo, cuando cantamos esa canción, las circunstancias no me mueven a mí. ¿Será que estamos pensando lo que dice? Porque las circunstancias van a venir. Génesis capítulo 41, verso 50. Vemos la experiencia de José. José, como sabemos, fue llevado a Egipto, no sabía el idioma, tuvo que aprender, tuvo que pasar una dura experiencia, estuvo preso. ¿Cuántas cosas? Usted ya sabe lo que le pasó a José. La vida le da una nueva oportunidad. Pero vemos que José no está lleno de resentimiento, sino que está lleno de esperanza. Y tal vez usted y yo somos sobrevivientes de este tiempo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar llenos de resentimiento o de esperanza? Mire lo que hizo José. Versículo 50, y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. ¡Qué bárbara la actitud! Él también tuvo un gran cambio. Y vaya que tuvo un cambio. Lo traicionaron, lo abandonaron y lo dejaron bien solo. Pasaron los años, pero no hay resentimiento. Nació Manasés. Luego que nace Manasés, dice el verso 52, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. A veces nosotros queremos que nazca Efraín nomás, y todo el tiempo nos estamos recordando de lo que pasó. El apóstol Pablo, un experimentado corredor, dijo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ahora vemos aquí a José. Primero nació Manasés, el que hace olvidar. Esto también forma parte de nuestra nueva creación. Nuestra nueva creación tiene esa capacidad de olvidar. Tal vez desencuentros, circunstancias. Piense por un momento qué cosa cambió drásticamente en su vida. Me llama la atención la cantidad de separaciones que hay en el pueblo de Dios cuando los hijos, el último de los hijos llega a la mayoría de edad y se va de su casa. Muchas parejas llegan hasta ahí. Bueno, eso fue porque no fueron edificados. Pero aún para eso hay solución.
Aún para eso hay solución. Vemos aquí en este precioso cuadro, vamos a ir volviendo ya para finalizar, Josué capítulo 22. Estos comienzan una nueva etapa. Pero en ningún lado Josué, ni en ningún lado de la palabra de Dios dice, bueno, ahora pueden hacer lo que quieran. Eso no está en la Biblia. Nuestra vida está regida por la palabra de Dios, o así debería. Cuando vamos a tomar una decisión, tenemos que consultar a Dios, primeramente por su palabra, si no directamente, ni empiece, ni empiece. Dice, vemos los 5 puntos que hace referencia a esta porción. Dice solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento. Esto es mucho más que acordarse los domingos dónde está la Biblia. A veces hacemos así, el domingo a la mañana buscamos la Biblia. ¿Dónde dejé la Biblia? Dice. Bueno, aquí dice, con diligencia, cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Segundo punto, que no debe cambiar, dice que améis a Jehová vuestro Dios. Esta expresión que améis habla de mi adoración diaria. Amar a Dios. ¿Hacemos un devocional todos los días? ¿O es que estamos tan ocupados para no dedicar tiempo a orar, a adorar a nuestro Dios? Así que prestar atención a la palabra y adorar a nuestro Dios. La inmensa necesidad de este tiempo. Cuando vimos en el libro de Génesis, ¿se acuerda? Vamos a ver, Génesis capítulo 2. ¿Cuál fue el comienzo? Siempre hacemos énfasis, y está muy bien, Génesis capítulo 2, cuando fue creado el hombre y la mujer. Y dice el verso 18 del capítulo 2, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y luego nos relata cómo aconteció. No es buena la soledad. Pero note lo que dice el capítulo 3 y el versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Qué es lo que vemos aquí? Que Dios, cuando creó al hombre y la mujer, Él sabía que se necesitaban uno al otro. Pero Él también sabía que el hombre y la mujer necesitaban de Él. Por eso Él les visitaba. Así es nuestro Dios. Él sabe lo que necesitamos. Sin embargo, dice, cuando oyeron la voz de Jehová, se escondieron. Eso es causa del pecado. No salieron al encuentro de Dios. Y así Dios también pregunta por nosotros. Cuando ve la silla vacía, dice, ¿dónde estás? ¿En qué andás? Yo siempre digo, si alguien está muy enfermo, está muy bien, quédese en su casa. Pero si no, no hay motivo. Ven que vamos a orar y Dios le va a curar. Hay infinidad de testimonios de sanidad divina. Sin embargo, nos escondemos de Dios. Eso más que de una circunstancia, yo creo que habla de pecado e incredulidad. Por eso no venimos. Tenemos que buscar de Dios, así como Dios busca por nosotros. Desde el principio, dice Jehová Dios, dice, fue a buscarle. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día,
y el hombre y su mujer se escondieron. Esa es la manifestación de Adán. Es una falta de respeto, esconderse de una autoridad. A veces yo me asombro en este tiempo donde la mala educación es moneda corriente, no se saluda a las autoridades, no se aprende el respeto. Los padres tenemos que enseñar eso a los hijos. No, en las escuelas no le van a enseñar. Enséñele usted a ser educado, a saludar, a mirar a los ojos cuando está hablando. Todas esas cosas hay que enseñarlo. Así desde el principio la humanidad se escondió de Dios. Y así también hasta el día de hoy. Pero gracias al Señor que todos aprendemos por la palabra. Volvemos a nuestra porción de Josué. Así que aprendemos que la circunstancia no debe cambiar nuestras prioridades. ¿Qué es lo primero? Yo siempre pongo el ejemplo, tal vez usted dirá que es reiterativo. Cuando alguien está enfermo, toda la familia deja congregarse. Yo siempre digo, ¿acaso son todos médicos? ¿Por qué no viene alguno a buscar la bendición igual? Insólito, yo nunca entendí tal cosa. Bueno, tenemos que aprender a caminar como creyentes realmente de fe. Dice el verso que estábamos considerando, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos. Este andar habla de algo cotidiano. El mismo versículo y el cuarto punto dice, y le sigáis a él. Esto habla de ponerlo a él como líder. Cuando estudiamos la vida del rey David, dice que los que fueron a adularle pusieron como su jefe, dice. Qué hermoso encontrar creyente así. No sé qué voy a hacer porque mi jefe es el Señor. No puedo tener libertad para decidir porque mi jefe me va a hablar por su palabra. Esa es la forma correcta. Con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él. Y el último punto, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Meditaba en el significado de la palabra impío. La palabra impío, con la que identificamos a los que no creen, significa no útil. La palabra pío o piedad significa útil. Usted y yo, por la obra de Cristo, somos útiles. En la provisión de Dios somos aptos para la obra de Dios, por causa de Cristo. Ahora, ¿será que realmente le servimos o qué es lo que estamos haciendo? Hay tantas cosas para hacer. Sin embargo, no hay tantos obreros. Me decía un hermano, estoy muy anciano, en mi cuerpo ya no da. Bueno, podés orar, hermano, orá todos los días. Hay tanta necesidad de hermanos fieles en la oración. ¿Ves que no hay nada que justifique que no hagamos nada? Hay tantas cosas que podemos hacer. Un día cercano el Señor nos va a llamar uno por uno y nos va a mostrar nuestra, como dicen los colombianos, nuestra hoja de vida. ¿Y qué va a haber escrito ahí? ¿Qué hicimos por el Señor? ¿Será que realmente servimos a Dios o estamos nomás? Bueno, gracias al Señor por las hermanas y hermanos de fe. Intentamos hacer algo humildemente, pero hay tanta tarea para hacer. Josué le recordó a este grupo, obedezca la palabra, no cambie la lealtad a la palabra. Este es un tiempo de incredulidad por todo lado, especialmente en el pueblo de Dios. Dice una cosa y hace otra. Eso es asombroso. Bueno, por eso recurrimos una y otra vez a la palabra.
la adoración diaria, nuestro andar con Dios, nos recuerda de Enoc. Enoc caminó con Dios. Y dice la Escritura que un día desapareció. Eso habla de el impacto que causó. Cuando alguien desaparece, todo el mundo se perturba. No volvió. Ese es un cuadro de los vencedores. Caminamos con el Señor. Así como estamos viendo estos días, seguramente todos han visto lo que está pasando en Ucrania. Muchos se preocupan, piden oración, está muy bien. Pero esto es la sumatoria de la humanidad sin Dios, la barbarie. Cuando estudiamos la genealogía de Caín, el final es trágico, lleno de venganza y resentimiento. Y así la humanidad sin Dios. Pero sin embargo vemos también la otra genealogía, y vemos a Enoc. Y ese es nuestro ejemplo. Caminó con Dios. Día tras día él tenía una comunión. Y esa comunión hizo que Jehová un día le diga, ¿por qué no te venís hoy conmigo? Y desapareció. Ese es el cuadro que a nosotros nos interesa. Está muy bien que oremos por todo esto que andan a los tiros, que creen que se va a arreglar los problemas, los bombazos. Es el ser humano. Pero nosotros queremos aprender como Enoc. Caminar con Dios todos los días. Buscarlo en la oración, en su palabra, en la adoración. Y también en nuestro servicio. Y le sirváis, dice, de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Un servicio sincero. Me recuerdo en una ocasión el Señor Jesús dice que le tuvo que rogar a los apóstoles que movieran las barcas. Eso está en el Evangelio de Lucas. Le rogó. ¿Cuántas veces el Señor nos ruega a nosotros que hagamos algo? Cuando en realidad tenemos tanto para agradecer a nuestro Dios. Como dije, somos sobrevivientes de esta tragedia que pasó por la humanidad. Sobrevivientes. Estamos aquí. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Ojalá todos realmente tomamos una decisión de fe. Que las circunstancias no cambien nuestras prioridades. ¿Cuál es nuestra prioridad? El Señor viene. Y hay muchas cosas que aún están incompletas. Yo sé que todos tenemos una vida natural, pero esa vida natural no puede estar sobre nuestra vida espiritual. Si es así, algo está mal. Está mal. Te invito a que se ponga de pie, vamos a orar al Señor, que el Señor nos dé revelación. ¿Qué es lo que hacemos cuando las circunstancias cambian? Especialmente, digo, los jóvenes, cuando cumplan sus 18 años. ¿Qué es lo que va a hacer? Cuando disponga de su dinero, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Será que lo primero va a ser ir a la iglesia, agradecer al Señor, o se va a ir de viaje por ahí? Bueno, gracias al Señor por lo que tienen un corazón inclinado a las cosas de Dios. Con mi esposa muchos años hemos servido al Señor. Siempre lo primero era la casa del Señor. Cuando nacieron nuestros hijos, el primer lugar era la casa del Señor. Cuando el Señor nos dio un vehículo, el primer lugar, la casa del Señor. Eso no son cosas menores. Eso habla de tener gratitud. Así que vemos aquí, hubo un grupo que cambió totalmente su vida, pero no cambió sus prioridades. Qué lindo encontrar hermanas y hermanos que van progresando en su vida natural, pero no cambian sus prioridades. Siempre el Señor es primero. Siempre la palabra de Dios va por delante. Vamos a orar. Padre amado, en esta mañana.